Començarem aquest debat. Es tracta de veure diferents veus, diferents experiències i tendències de com evoluciona el mecenatge. Estem en una societat de canvis continus en tots els àmbits i la comunitat filantròpica té la necessitat de formar-se per adaptar-se. Hi ha aquest canvi d'actitud en la gent. La nova generació volen fer una filantropia diferent de la filantropia dels seus avantpassats. Ayudando a otra gente y cambiando la vida, no dándoles de comer, sino enseñándoles a pescar. ¿Tú te das cuenta que puedes cambiar la vida de esta persona? El objetivo último de la filantropía precisamente es erradicar la necesidad misma de caridad. Yo trabajo con muchos jóvenes que realmente tienen este compromiso social. Yo creo que nuestro deber es ayudarles, ¿no?, a poder realizar este sueño. Que quieren ganar dinero, quieren tener su carrera, pero al mismo tiempo tienen una inquietud social, quieren cambiar nuestra sociedad. Entonces, ¿qué opciones existen? Yo he visto una evolución clara de aquellos filántropos, tanto empresariales como particulares, que han pasado de un modelo enfocado en inputs, ¿no?, cuántos recursos implican tu solución, ¿no?, cuántos ladrillos, cuánto presupuesto, cuántas personas, a una filantropía más de outcomes. Y el outcome realmente es el cambio que se produce a largo plazo en los beneficiarios de tu proyecto. Cada vez hay más un deseo de entender cuál es el impacto de lo que hace tu dinero. Probablemente porque cada vez vivimos más en un mundo en el cual el impacto de todo lo que hacemos nos es inmediatamente visible. Hay un tema de legitimidad, hay un tema de confianza, hay una cuestión de imagen, y a medida que los fondos se incrementen o tratamos muy bien lo transparentes que somos, cómo informamos sobre nuestro trabajo, o esta desconfianza probablemente aumentarà en el mismo nivel que lo están haciendo los recursos. Si tots col·laborem activament, em quedo amb que soc també optimista i soc totalment compromesa amb el projecte que tenim.